Hola, mi nombre es Sonia Lara, soy profesora en la Facultad de Educación y Psicología, soy profesora titular de Didáctica y Organización Escolar. Hoy quería hablarles de la creatividad como parte de las competencias del siglo XXI, recursos y estrategias didácticas. Bien, mi objetivo fundamental con esta sesión podríamos decir que consiste en hablar de la creatividad como algo que se debería fomentar, que se debería poner en práctica en las aulas, en todas las aulas y a través del currículum, ¿no? Para esto, en primer lugar, voy a hablar un poco de por qué ahora mismo se le está dando tanta importancia al tema de la creatividad, sobre todo bueno, pues, en las llamadas competencias del siglo XXI. Y después quería hablar un poquito de en qué consiste esto de la creatividad, qué se entiende por creatividad, y por último, la tercera parte de la presentación, de la exposición, sería hablar de qué recursos puede tener el profesor al alcance, fáciles, sencillos, para introducir la creatividad en la docencia. Bien, el primer punto, ¿no? Ver un poco el tema de las competencias clave, de las competencias del siglo XXI. Voy a ponerles un pequeño vídeo breve, sencillito, que habla de esta actividad. Innovar en educación empieza por responder cada cierto tiempo una pregunta simple pero fundamental. ¿Por qué educamos? La sala de clases es un espacio donde se ha luchado contra la ignorancia, para mantener el orden, reproducir un sistema social, formar trabajadores o ciudadanos informados. Hoy, la realidad es distinta. ¿Contra qué luchamos? Nos encontramos en la etapa de mayor incertidumbre de la historia. Necesitamos naciones capaces de resistir las crisis económicas, cumplir demandas internas, integrarlas con el mundo, con los cambios tecnológicos y comprometidas con la seguridad de las futuras generaciones. En un mundo cada vez más conectado y saturado de información, nos dicen que necesitamos estudiantes y trabajadores flexibles, autónomos, responsables, capaces de responder a problemas concretos, con conocimientos cívicos, económicos, conciencia global y transcultural. Pero lo más importante, que todo esto pasa por la enseñanza del profesor. Clave. ¿Has oído hablar de las habilidades y competencias del siglo XXI? Son las aptitudes que necesitan dominar los estudiantes de hoy para insertarse en la vida y el trabajo que les tocará vivir. El mundo es distinto al que conocimos y la educación ya no puede basarse solo en entregar contenidos, memorizar información, ni mucho menos dictar. El acceso a la información dejó de ser el principal problema. Necesitamos desarrollar las capacidades de pensar, manejar y discriminar información, tomar decisiones, resolver problemas reales y generar productos nuevos. Estas habilidades están relacionadas con 3 roles que los estudiantes deberán jugar al mismo tiempo, hoy y en el futuro. 1. El creativo. Genera ideas originales o crea nuevas asociaciones entre ideas, objetos o procesos existentes. Es un observador permanente y atento del entorno, hábil descubriendo necesidades y proponiendo y probando soluciones. 2. El pensador crítico. Es el que razona frente a la información. Evalúa los distintos puntos de vista, la confiabilidad de la información y toma las decisiones basadas en el razonamiento y la documentación. 3. El colaborador. Es un experto trabajando en equipos heterogéneos. Flexibiliza su rol según las necesidades del grupo y respeta el aporte de cada miembro. Se compromete con el éxito del conjunto y asume una responsabilidad compartida. Bien, como hemos visto en este vídeo, son 4 las competencias básicas y fundamentales que se deberían desarrollar en el aula, no solamente la creatividad. Junto a la creatividad, que es muy importante, también el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. Es decir, los alumnos deberían combinar estas 4 Cs, estas 4 competencias importantes y básicas, ¿no? En esta sesión nos vamos a centrar en el pensamiento creativo, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente la creatividad, ¿no? Crear, ya lo dice la ciencia, la materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿no? Y aquí, bueno, pues recojo 2 definiciones, una de Bono, un reconocido investigador en el tema de la creatividad, que él pone el énfasis, en esta definición que pueden ver, en la diapositiva, pone el énfasis en esa capacidad de resolver problemas de forma original, de forma diferente, ¿no?
Otro autor muy interesante también, que ha investigado bastante la creatividad desde el punto de vista o desde la perspectiva de la inteligencia, marca un aspecto que es en el que me quería centrar yo ahora mismo, cómo la creatividad recoge o habría que tener en cuenta un conjunto de componentes, ¿no?, motivacionales, cognitivos, de personalidad. Bien, siguiendo un poco esta definición de Stenberg, yo ahora me quería centrar rápidamente, pero merece la pena detenernos porque nos va a dar pistas o pautas, o sí, yo creo que pistas sería la palabra, ¿no?, cómo, digamos, o en qué aspectos el profesor puede incidir, ¿no?, que sería tener en cuenta los aspectos de personalidad, de contexto y cognitivos, ¿no? Rápidamente, ¿no? Respecto a los componentes cognitivos, ¿a qué nos referimos, ¿no? Nos referimos a una persona que tiene o que es capaz de desarrollar o tiene desarrollado el pensamiento divergente. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que es flexible, que tiene cierta flexibilidad, que genera gran variedad de ideas, ¿no? Tiene una afluencia a la hora de pensar en distintas alternativas, es original, por tanto, aquellas ideas que también surgen o aquellos productos que puede elaborar o aquella forma o alternativas para resolver problemas sale un poco de lo habitual, de lo normal, ¿no? Respecto al pensamiento base, estamos refiriéndonos a las personas creativas suelen ser personas que tienen desarrollado un buen pensamiento crítico y evaluativo, son capaces de valorar, de evaluar la bondad, los aspectos positivos, los aspectos negativos. Igualmente son personas que tienen una gran capacidad de percepción y de procesar la información, son personas atentas, que captan los detalles, que van más allá de lo que se puede ver a simple vista, ¿no? Se dice que la persona creativa ve lo que todos ven, pero percibe lo que nadie percibe, ¿no? Es decir, va más allá, ¿no? Son personas que también tienen una gran capacidad de memoria, recuerdan mucha información y también tienen una metacognición muy desarrollada, es decir, son capaces de reflexionar, de ser conscientes, ¿no?, de qué pensamientos se están llevando a cabo, ¿no? Igualmente, una persona creativa es una persona que tiene un gran conocimiento del área en la que está trabajando, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Este aspecto es muy importante. A ver, una persona creativa es una persona que busca siempre mucha información sobre lo que está haciendo. Por ejemplo, ¿no?, el arquitecto, ¿no? Pues el arquitecto, que es una profesión bastante creativa, lee muchas revistas, obtiene mucha información, está continuamente buscando, ¿no?, y documentándose, informándose, ¿no? Se dice que la creatividad de alguna manera premia a la premia a la persona conectada, ¿no? Cuanta más información tienes, más conexiones puedes llegar a hacer, ¿no? Respecto a la personalidad, ¿no?, ¿qué aspectos están influyendo en una persona creativa, ¿no? En concreto, su compromiso con la tarea. A ver, una persona creativa es una persona capaz de concentrarse bastante, ¿no? Además, es una persona que es persistente, es una persona que no desfallece ante los errores, ante los fallos, ¿no? Es bastante conocida la frase de Edison que decía que él no había fallado en su descubrimiento de la bombilla, que lo que había pasado es que había descubierto 99 formas de no hacer una bombilla, ¿no? Es decir, la persona creativa es una persona constante, es una persona, como digo, que persiste, ¿no?, que los fallos los ve como un intento pues, de aprendizaje, ¿no? Al mismo tiempo, una persona creativa tiene una gran motivación, ¿no? ¿Qué tipo de motivación? Es una persona curiosa, es una persona que está deseando, tiene un gran interés por conocer más cosas, ¿no? Y además tiene necesidad de novedad, ¿no?, de hacer las cosas de modo diferente, de modo distinto. Al mismo tiempo, la persona creativa es una persona tolerante, que le gusta y que se siente cómoda ante la ambigüedad, ante ver las cosas de diferentes puntos de vista. Una persona creativa, en este sentido, es aquella persona que tiene mucho sentido del humor. Las personas creativas normalmente ven qué es lo que es el sentido del humor, ¿no? Ver esa ambigüedad
ese aspecto chistoso, ¿no? de ver una realidad desde distintos puntos de vista, ¿no? En esta ambigüedad pues, también es importante, un rasgo característico también es el inconformismo, esa capacidad también de asumir, de afrontar riesgos, también la autonomía, ¿no? Es decir, personas que pues les gusta hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Bien, el contexto. ¿Qué contexto favorece e influye en que una persona, en qué contexto se crea, ¿no? o crece una persona creativa? Bien, pues una persona creativa se crea o se desarrolla, se fomenta en un entorno donde, por supuesto, tiene obstáculos, ¿no? Tiene pues, retos que superar, ¿no? Al mismo tiempo, una persona creativa se fomenta cuando se recompensa, se evalúan las ideas creativas, ¿no? No una única alternativa, ¿no? Al mismo tiempo, es muy bueno un contexto en el que se valoran los fallos, no porque el error, equivocarse, sea bueno, sino porque el error se ve como un primer intento, o un segundo, o un tercero, o un cuarto, el 99, como decía Edison, ¿no? de el camino, el proceso de conseguir algo más, ¿no? Al mismo tiempo, se alimenta la imaginación y desarrolla la confianza, ¿no? Es decir, se dice que la confianza, que la esperanza enciende las neuronas. Esto que parece una frase muy bonita, pero es cierto, ¿no? Es decir, y podemos pensar todos, decir, bueno, ¿cuándo nos lanzamos a dar una idea pues, que sale fuera de lo normal, fuera de lo establecido? Pues cuando sabes que te están escuchando personas que no te van a decir, menuda tontería, ¿no? Entonces, el fomentar en los chavales esa confianza es muy importante, ¿no? Y luego, dar tiempo, dar tiempo. A mí me gusta hablar de las 3 P's. Pausas para pensar. Es importante dar tiempo para pensar. La creatividad requiere tiempo. Entonces, este sería un aspecto importante, ¿no? Bien, con todo esto, ¿qué podemos hablar, ¿no? Podemos decir, y decía antes en el principio, que el pensamiento crítico y creativo muchas veces se habla de ellos como 2 formas, digamos, de pensar que están muy relacionadas, ¿no? Y así es. Podemos hablar del pensamiento creativo como la capacidad para generar ideas, la persona curiosa que desarrolla la imaginación, inventa, tiene ese pensamiento divergente, razona con metáforas, con analogías, con ejemplos, ¿no? Al mismo tiempo, estaría, digamos, la otra cara de la moneda, que es el pensamiento crítico, ¿no? Que es aquel que valora, que evalúa, que sabe categorizar, clasificar, razonar con lógica, identificar, analizar, interpretar. Pero luego también hay como que se ve en el gráfico, en la mezcla de esos 2 círculos, ¿no? Cómo se elabora, o sea, que hay que elaborar, hay que intentar sintetizar y al mismo tiempo hay que abstraer, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar la creatividad, ¿no? O sea, decir, la clave estaría en decir, bueno, ¿y cómo, si nos vamos al círculo rojo, ¿no? A la creatividad, dices, ¿cómo ayudo a mis alumnos a que generen esas ideas, a que sean imaginativos, a desarrollar ese pensamiento divergente, a que piensen en metáforas, en analogías, que todo esto lo intenten sintetizar, ¿no? Entonces, yo diría, o nos podríamos plantear, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo cocinamos la creatividad? Es decir, en clase, ¿cómo podemos los profesores, qué ingredientes, qué recetas, ¿no? Utilizando pues, el símil, la analogía de la cocina, podríamos utilizar en clase, ¿no? Bien, las recetas, que es lo último que voy a decir, que son pues, algún tipo de actividades, yo la utilizo en la universidad y me resultan muy útiles para fomentar esa generación de ideas, pero antes me gustaría hablar de los ingredientes, ¿no? Entonces, los ingredientes, por utilizar esta metáfora de la cocina, yo hablaría de cuál es el contexto que tenemos en clase. Entonces, al hablar del contexto es muy importante que en clase admitamos los fallos como intentos de aprendizaje, que premiemos la creatividad y sobre todo que demos mucha confianza al alumno. El alumno se tiene que sentir valorado porque va a generar ideas diferentes, va a generar ideas distintas, ¿no? Y aquí, muy rápidamente, esto lo quiero unir con la idea, con el concepto de aprendizaje. Es decir, el verdadero aprendizaje, cuando queremos que nuestros alumnos aprendan,
la disciplina en la que estemos cada uno de nosotros, lo que queremos realmente es que interioricen esos contenidos, que los hagan suyos, que los relacionen pues, con sus ideas previas, con su contexto. ¿Y qué es, si no, el aprendizaje, el apropiarte de esas ideas, de esas informaciones, de esos contenidos, de esas, bueno, pues, todo el currículum que está en manos del profesor? ¿Qué es, si no, ese apropiarse por parte del alumno una actividad de creación? El alumno tiene que crear pues eso, esa comprensión de esos contenidos, ¿no? Entonces, como digo, en primer lugar, ese contexto, ese caldo de cultivo, esos ingredientes donde se fomenta. Y luego, en cuanto a estrategias, actividades que se pueden emplear, a mí me han resultado muy útiles, y es lo que voy a mencionar ahora, algunos recursos del proyecto Visible Thinking, el pensamiento visible de Harvard, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? Una, por ejemplo, sería la estrategia del titular. ¿En qué consiste? Consiste en pedirle al alumno, por ejemplo, después de haber visto pues, un tema, de haber leído un texto, una novela, pedirle al alumno que te dé un titular, que te diga cuál sería la esencia de lo que acaba de leer, ¿no? ¿Cuál sería la clave de esto? Es pedirle al alumno, efectivamente, que intente captar la esencia, ¿no? Pero claro, si lo estamos pidiendo de una manera diferente, no le estamos pidiendo un resumen, le estamos diciendo que haga un titular con 4, 5, 6, 7 palabras. Esta tarea realmente es complicada y difícil, y ahí entra en parte, el alumno tiene que poner en juego qué ha comprendido, qué ha entendido, tiene que sintetizar en pocas frases y al mismo tiempo ahí tiene que ser original, tiene que decir, bueno, de qué manera lo voy a gestionar, ¿no? Una alternativa, que es lo que aparece en la diapositiva, sería hacer un titular antes y después. Por ejemplo, el profesor puede introducir un tema y decir, bueno, a ver, de las ideas previas que tenéis de este tema, ¿cómo titularíais este tema o cómo titularíais esta cuestión que vamos a trabajar? Y una vez trabajado en clase o trabajado con pues los trabajos que se le pueda pedir al alumno ese tema, pedirle un titular después y ayudarle al alumno que vea cómo ha cambiado su titular inicial y su titular posterior, ¿no? Es una forma también de ayudarles a esa metacognición que les decía antes, que toda persona creativa tiene, ¿no? Otra estrategia realmente fantástica, me gusta mucho y da mucho juego con los alumnos, es la llamada 3-2-1, y es pedirle al alumno que dé 3 ideas, que lance 2 preguntas y que elabore una metáfora o una imagen, ¿no? La idea es visibilizar los pensamientos, visibilizar qué interrogantes, qué comprensiones ha desarrollado sobre un tema. Puede ser muy útil, por ejemplo, utilizar esta estrategia, en lugar de pedir un resumen de un libro, por ejemplo, pedirle el 3-2-1. No pedirle un resumen del libro, sino 3 ideas importantes de ese libro, qué 2 preguntas, qué 2 aspectos, qué 2 interrogantes, qué le ha suscitado ese libro, ¿no? Y luego una imagen. Es una forma de pedirle al alumno que muestre al profesor, que muestre a sus compañeros qué es lo que ha entendido de ese libro, pero expresado de una manera diferente y sobre todo más elaborada que el mero resumen. Bien, otra estrategia también muy interesante sería la del CSI, color, símbolo e imagen. Es muy similar a la anterior, pero bueno, tiene la peculiaridad y quizá, bueno, aquí sí que es visibilizar o visualizar la esencia, ¿no? Extraer la esencia de las ideas, pero de una manera no verbal, ¿no? Pues pedirle al alumno que, por ejemplo, pues lo mismo que he dicho antes, ¿no? Después de la lectura de un libro o de la asistencia pues, a una clase o después de haber trabajado un tema, pedirle al alumno que saque 3 ideas. Una la representa con un color, otra la representa con un símbolo y otra la representa con una imagen. Claro, la idea es que después, por ejemplo, de indicar el color, que haga una explicación de por qué ese color, ¿no? Un símbolo lo mismo, una explicación, y una imagen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo que suelo aplicar bastante a menudo esta estrategia, pues este año me he encontrado con el caso de un alumno de los estudios de educación en primer curso, en primer semestre de la carrera, o sea, son alumnos prácticamente bachilleres, ¿no? Después de haber leído temas sobre el aprendizaje,
y la enseñanza me representó una idea importante que estábamos trabajando sobre el aprendizaje y él me lo representó con el color verde y me explicaba que al igual que la naturaleza está en continuo cambio, en continuo crecimiento, en continua evolución, en continuo desarrollo, el aprendizaje igualmente es un proceso en el que hay que ir poquito a poco, creciendo y demás. Bueno, no es una idea muy elaborada, pero es una metáfora, es hablar, ¿no? Hacer un símil bastante interesante. Recordemos que uno de los aspectos, una de las capacidades del pensamiento crítico es esa capacidad de poder expresarse con analogías o con metáforas, ¿no? Este método se puede utilizar igualmente con dos pasos, ¿no? Es decir, hacer un CSI al principio de trabajar un tema y un CSI al final de trabajar un tema, ¿no? Otra estrategia que ya trabajaría más el pensamiento divergente sería el círculo de puntos de vista, ¿no? Que consiste en explorar otras perspectivas. Por ejemplo, queremos trabajar el tema de la Revolución Francesa. Pues hacemos una lluvia de ideas de diferentes perspectivas desde las que se podría abordar el tema, ¿no? Pues se puede abordar el tema de la Revolución Francesa, pues no sé, desde la perspectiva del sociólogo, desde la perspectiva del historiador, desde la perspectiva del economista, desde la perspectiva, no sé, o desde el propio punto de vista de la Revolución Francesa podemos decir, bueno, desde el punto de vista de la aristocracia, desde el punto de vista del pueblo llano, o sea, diferentes puntos de vista. Se haría una tormenta de ideas con los alumnos, ¿no? En segundo lugar, lo que se haría es otorgar, ¿no? Dentro del grupo, distribuir a los alumnos en tantos roles como tantos puntos de vista diferentes como se ha planteado y pedirle a cada uno que piense, que analice ese tema desde ese punto de vista, ¿no? Y a continuación que lance una pregunta que le ha surgido el tema desde ese punto de vista, ¿no? Y nuevas ideas que le han podido surgir sobre el tema desde ese punto de vista. Bueno, pues es una forma original, diferente, de pedirle al alumno que analice un tema desde diferentes perspectivas y obviamente a la hora de poner en común el trabajo de las otras perspectivas que han podido trabajar compañeros, ver el tema, ver esa realidad desde puntos diferentes, ¿no? Puntos de vista distintos. Relacionado con este tema estarían los famosos 6 sombreros de Bono, ¿no? Que consistirían ya no tanto en analizar diferentes perspectivas, sino en analizar la toma de decisiones o analizar una decisión desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pues desde el punto de vista, ¿no? Pues, el abogado del diablo, ¿no? El que de alguna manera tiene que ver cuáles son los puntos flacos, los puntos débiles de esa toma de decisión, o el que tiene que pensar, ¿no? De qué manera, o sea, el proceso, el planificador, cómo se va a poner en marcha ese proceso, ¿no? O el que tiene que pensar, el creativo, que de alguna manera tiene que rebatirle al abogado del diablo, ¿no? El que tiene que rebatirle al sombrero negro por qué la idea, por qué esa toma de decisión ha sido buena, ¿no? Y así cada uno de estos 6 sombreros, ¿no? Esta sería otra alternativa de fomentar en los alumnos generar esas ideas alternativas, esas ideas distintas, ¿no? Otra estrategia, otra de las rutinas de pensamiento muy útiles es veo, pienso, me pregunto, que consiste en ayudar a los alumnos a realizar observaciones de forma cuidadosa, ¿no? La técnica consiste en pedirle a los alumnos que ayudarles a distinguir, ¿no? Entre la información objetiva, la información que conocen y la información que se imaginan o la información que de alguna manera se plantean como interrogantes, ¿no? El veo, yo que utilizo esta técnica, en lugar de preguntarle al alumno ¿qué ves?, yo les pido que describan objetivamente, ¿no? Pues, por ejemplo, ante el visionado de un vídeo, ¿no? Pues, a ver, ¿qué es lo que ves en este vídeo? Bueno, aquí veo un profesor, ¿no? Claro, yo utilizo vídeos relacionados con metodologías docentes, ¿no? Entonces, muchas veces el alumno me dice, o el alumno puede decir, no, yo es que en este vídeo veo a los alumnos que están aburridos. Ojo, 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 ojo. ¿Cómo que está aburrido? No, di en todo caso que ves a un alumno que está bostezando. ¿Ves? A ver, lo que se trata es de pedirle al alumno, en primer lugar, objetivamente, ¿qué información hay? No juzgues, ¿de acuerdo? Información objetiva, ¿qué ves? El segundo paso, ¿qué piensas? Es decir, ¿qué sabes? ¿Qué conoces? ¿Qué puedes decir que conoces de lo que estás viendo? Pues efectivamente estoy viendo a un niño que está bostezando o a un profesor
que no está escuchando al alumno porque hay un alumno que está levantando la mano y no le contesta, ¿no? ¿Qué pienso? O sea, ¿qué sé sobre este vídeo? Y luego un tercer paso es ¿qué te sugiere? ¿De acuerdo? Entonces, utilizar esta estrategia, utilizar esta rutina de pensamiento es muy útil para ayudar a los alumnos a pensar de forma detenida, a observar de forma cuidadosa. Os decía antes que la creatividad, uno de los rasgos de la creatividad es esa capacidad de observar, de analizar, de ver más allá de lo que otros pueden ver, ¿no? Entonces, ahí, con esta estrategia, podemos trabajar esa capacidad de observar de forma más cuidadosa, ¿no? Y por último, quería hablar de este otro recurso que también me parece que es muy interesante y es promover preguntas más que respuestas. Es decir, el alumno está acostumbrado, y los profesores estamos acostumbrados, a pedir a los alumnos que respondan a nuestras preguntas. Pero el alumno no está tan acostumbrado a pedir, a lanzar, a elaborar preguntas, ¿no? Aquí tienen un ejemplo pues, curioso, simpático, ¿no? Es decir, bueno, si esta es la respuesta, ¿no? Helen Keller, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, pues ahí hay varios posits, varias preguntas alternativas, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, si la respuesta son 2 pingüinos, ¿cuál sería el problema? El problema será muy diferente si les estoy lanzando esta pregunta a alumnos de primaria que a alumnos de secundaria, alumnos de bachillerato o alumnos de exactas en la universidad. Todo depende de qué tipo de pregunta queremos que elabore, pero sería también una forma diferente, distinta, de que el alumno ponga en juego aquellos conocimientos que está desarrollando. Bien, para terminar, y con esto terminaría la sesión, les voy a dejar un vídeo que a mí me ha resultado muy interesante para no perder de vista, no olvidar esas 3 P's de que les hablaba antes, ¿no? Pausas para pensar. Para pensar se necesita tiempo. Los profesores muchas veces no damos tiempo. Lanzamos preguntas a los alumnos y los alumnos entienden, piensan que son preguntas retóricas, preguntas que no esperan respuesta. Hay que dejar tiempo. Dejamos este vídeo como término de esta sesión. Gracias.